persona, no porque la persona es una tarea repetitiva, sino por la habilidad de poder leer al grupo en cuanto a estos aspectos que acabo de decir, en cuanto a la maduración a nivel comportamental, el nivel de competencias que tienen, ¿no es cierto? Y el momento grupal que está viviendo, ¿no? Hay momentos grupales que, digamos, uno tiene que saberlo leer muy bien. Hay momentos que de pronto ser, por ejemplo, un ejemplo muy directivo es malo, directivo en el sentido de ser muy impositivo en las decisiones, pero hay momentos en que ser participativo es definitivamente malo, ¿sí? Porque hay momentos en donde las personas necesitan ser dirigidas, donde necesitan decir, este sabe dónde va, aunque vos no tengas ni idea de dónde va. ¿Sí? Hay momentos en que la gente necesita decir, yo me aferro a esta persona, porque esta persona sabe dónde nos va a llevar. Y muchas veces vos estás llevando a mucha gente sin tener toda la información necesaria. Yo siempre, el otro día, justamente en una reunión, le decía a gente que estaba escuchando, le decía que una de las condiciones que uno tenía que asumir en estos momentos de cambios que particularmente nosotros estamos viviendo, es que muchas veces tiene que conducir con poca información, pero dando la absoluta certeza que tiene mucha información. Entonces, me parece que no es tanto lo que tiene que ver con la tarea. Sin duda que son públicos distintos. El público industrial es un público mucho más estandarizado, si querés más previsible. El público, digamos, en este caso, universitario, es un público mucho más heterogéneo, mucho más narcisístico, ¿eh? Porque cada uno de los actores, digamos, tienen razones para creer que lo que tienen como background es más importante o mucho más importante que tenés vos, y tienen mucho menos tendencia en general, digamos, a trabajos de tipos complementarios asociativos. Pero ese no es el secreto de la conducción. El secreto de la conducción es leer adecuadamente, y si me apuras un poco, creo que el secreto de la conducción está en poder postergar definitivamente tu conducta de preferencia y poder poner en juego en forma creíble la conducta que el grupo necesita. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Vamos a... porque, bueno, podés seguir contestando por correo, no sé, por mail, pero vamos a la última entonces. Es la última, después el que se quede con dudas, les puede consultar por correo. Adelante. En realidad me gustaría volver al principio de la charla, cuando fue, digamos, el tronco de toda la charla, creo yo, que fue qué es lo que a vos te gustaba, o cuando decidiste que era, digamos, que querías abocar, que era la condición. Bueno, eso es un punto interesante para mí, por ejemplo, porque yo estoy en la búsqueda de ser qué es lo que quiero. Entonces, me gustaría que me comentaras así brevemente, si podés, cómo te diste cuenta o qué fue, digamos, el hecho, o si fue una sesión de hechos. Ay, qué pregunta. No. Lo que pasa es que se me abren tantas ventanas para responder a la pregunta. La primera diría casi de orden psicológico. No puedo zafar de la profesión que me preexiste. Yo creo que debe haber habido mucho deseo en mis padres de que yo fuera lo que soy. Creo que debe haber mucho deseo. Y en ese punto se los agradezco, francamente. Si uno es en gran parte producto del deseo de los padres. Y yo creo que ambos, ¿no? Tienen una gran parte que ver con esa primera frase. Mi madre es toda la locura y la creatividad y toda la cosa volada. Y mi padre es un tipo de organizado, racional, de desafíos, etcétera, etcétera. Y yo soy una mezcla nacido de ambos, ¿no? Por ahí me vuelo tanto como predomina, según los que me conocen más, predomina mi faceta más volada que la racional, pero básicamente creo que la primera respuesta tiene mucho que ver con el deseo de los padres, ¿no? Definitivamente. Con lo cual eso también tiene que ver, nos exhorta a cómo nosotros, cuando somos padres, tenemos con mayor o menor intención, de alguna manera, tallamos a nuestros hijos. Segundo, creo que me parece que en eso las distintas actividades que de muy temprana edad me tocaron estuvieron orientadas por contextos en donde de alguna manera había espacio para
realizar digamos, actividades de conducción, de armado de grupo, de socialización, de participación en desafíos, en cuestiones digamos, que tenían que ver con la construcción de cosas diferentes, ¿no? Y creo que esto ha tenido que ver también con que tuve, no sé si la suerte o la como dice Kundera, ¿no? La belleza de las casualidades, que me tocó estar en distintos lugares en donde siempre hubo la posibilidad de desafiarse permanentemente para lograr cosas distintas. Y a mí me ha entusiasmado siempre, digamos, a mí me entusiasman los logros, pero no los logros en el sentido personal, que obviamente me entusiasman, pero si te parece qué es lo que, si me preguntas qué es lo que más me entusiasma, a mí me entusiasma más que decir, ver cómo la gente que yo quiero, la gente que de alguna manera participa con las actividades conmigo, logra cosas. Me produce mucha satisfacción eso. A lo mejor es mucho más egoísta que si me preocupara solamente en mí. Puede ser, los griegos dicen que en definitiva uno en última instancia hace las cosas por amor a sí mismo, dicen los griegos. Probablemente. No lo tengo tan consciente. Pero digo, me parece que esa situación que tempranamente la viví, fueron cosas que siempre me marcaron como desafíos para de alguna manera elegir este camino. Yo siento que es muy temprano, y la decisión es muy temprana, ¿no? No es una decisión que uno la tome, ni siquiera te diría en la adolescencia, es una decisión muy temprana. Probablemente si estás en la búsqueda y dentro de esa búsqueda está en la dirección, probablemente ya sepas qué es lo que tenés que hacer. Bueno, un aplauso nuevamente. Como es costumbre, nos vamos a poner todos al frente, sacar una foto con el disertante. Así que vamos a hacer una foto. Bueno, fácil. Todo. Presente. Eso es con la foto. Vamos a ponernos acá. ¿Cómo se?